Curiosamente, Jehú es figura del Señor Jesucristo. Parece que no fuera, pero es. Si ustedes se fijan, como también hacía el alcance la hermana Paolita, sucede lo mismo que cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerda cuando descendió del monte y la gente empezó a cantar hosana y tendían sus mantos? Igual que a Jehú. Jehú, cuando el profeta le dice que él va a ser el próximo rey de Israel y se lo dice a sus compañeros, ellos sacaron sus mantos y los pusieron a los pies de él, reconociendo su reinado. Y Jesús, cuando entró a Jerusalén, una semana antes de su muerte, entonces a Jesús le tendieron las mismas, o sea, él entró como rey a Israel, ¿no? Y parece curioso, pero toda esta historia de Jehú muestra la entrada de Jesús a Jerusalén y muestra la batalla que se dio, pero ya no era con hombres, ya no era con sangre y carne, sino era con los principados, con las potestades. El Señor Jesús venció y quitó de en medio al diablo y a sus potestades, a los principados y potestades. Entonces aquí nosotros vemos la muerte del Señor en la historia de Jehú y vemos su victoria sobre Satanás, sobre el espíritu de Jezabel, que son espíritus diabólicos, ¿no? Que actúan, todos los siervos del diablo, aquí los vemos caer derrotados. Entonces, oremos, hermanas, y para empezar a leer juntos esta palabra. Padre, al invocar tu nombre en esta mañana, lo hacemos en la completa aceptación y creencia de que tú estás con nosotros y que tú, Señor, también quieres expresarte a tu pueblo. Y te pedimos que lo hagas con toda libertad, usando, Señor, a los instrumentos que tú estimes necesarios. Bendigo tu nombre, Señor, y te ruego por cada oído para que se abra, por cada mente que escuche tu palabra para que sea alumbrada por el Espíritu Santo, y por cada corazón para que las gotas de tu palabra, Señor, que es como espada, gotee al corazón y se produzca la vida tuya, la vida eterna, manifestada a través de nuestros cuerpos mortales. Somos tu instrumento aquí en la tierra. Utiliza lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que tú compraste con tu sangre, y que hoy día, Señor, voluntariamente y por amor del nombre de Jesús, estamos a tus pies, diciendo, Señor, haz tu bendita y preciosa voluntad en medio de tu pueblo. A ti la gloria, el honor y la alabanza en la iglesia para siempre. Amén. Empiezo en Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 10 y empezamos a leer versículo 1. Les recuerdo lo que pasó ya lo dijimos, ¿no? En el capítulo 1, cómo el profeta Eliseo manda a un profeta para que le anuncie a Jehú que él es el rey de Israel. Sus compañeros de armas tienden sus mantos a los pies de Jehú, reconociendo que Dios ha puesto rey en Israel. Y hecho esto, Jehú enfrenta al rey de Israel primero y al rey de Judá, a quienes mata, y establece su
propio reino. Y eso es lo que nosotros vimos en el capítulo primero, en el capítulo 9, y entonces se establece la dinastía de Jehú, que es figura del Señor Jesucristo, ¿no? Como el Señor Jesús vino, hermanos, para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y empieza ahí con los poderes humanos. Está el poder romano, está el poder del rey de Israel que no era dado por Dios, sino dado por Roma. Enfrenta todos los poderes humanos y pareciera que en lo peor de la derrota del Señor aparece la mayor victoria. Jesús en la cruz, sus discípulos derrotados, escondidos, pensando lo que dijeron en Emaús, ¿se acuerdan? Nosotros pensábamos que este era. ¿Qué significa que ya no era? Había muerto. O sea, era la derrota más absoluta. Pero en la derrota más absoluta, el Señor encontró la victoria más absoluta. Venció en esa cruz. Y se levantó en gloriosa resurrección, habiendo derrotado al enemigo y habiéndole quitado el reino. Y avergonzándolo. Y hasta el día de hoy, los estentores de su victoria llegan hasta nosotros. Y cada uno de nosotros, hoy día, puede seguir anunciando la derrota del diablo cuando en nuestras vidas son probadas, cuando el sufrimiento nos alcanza, sufrimiento de enfermedad, sufrimiento de situaciones humanas, de trabajo, de familia, nos alcanzan. Cada una de esas cosas son una oportunidad que Dios nos da para avergonzar al diablo, porque en todas ellas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y qué bueno es proclamar, hermanos, la victoria del Señor y la derrota del diablo, y cómo Dios lo sigue maldiciendo cada vez que la iglesia vence, porque Dios nos ha llamado a vencer. ¿Y cómo la iglesia vence? Vence como venció el Señor. El Señor no venció como león. A veces nosotros queremos vencer como león. Queremos tener la razón y queremos establecerla, ¿no? Y dejar a todos callados. Pero la verdad que eso que parece victoria es derrota. Porque el Señor Jesús venció como cordero. Y la iglesia sigue venciendo como cordero, sufriendo el oprobio, la persecución, la calumnia y miles de otras cosas que Satanás lanza contra su pueblo, pero el que espera en Jehová tiene nuevas fuerzas y ve que la victoria es del Señor y la proclama. Ha sido una vez más derrotado. La hermana Toto está sana. Hermanos, eso no es solamente un milagro del Señor, sino que también es una derrota de Satanás, porque el diablo la quería tener postrada, rindiéndole culto cada día al dolor, a esa desesperación que da cuando uno toma todo tipo de medicamentos, ve todo tipo de médicos y ninguno te da alivio ni sanidad a tu cuerpo, hasta que el Señor de una plomada, hermano, echa por tierra las maquinaciones del diablo y podemos proclamar, hermanos, que el Señor ha vencido y el diablo ha sido una vez más avergonzado. La iglesia no solo proclama la victoria del diablo, sino sigue maldiciendo al diablo. Hermanos, sigue manifestando su derrota más absoluta. Y esa derrota son los estentores de la cruz, de la victoria que el Señor Jesús, hermanos, consiguió en aquella cruz y que se van repitiendo como eco, como taguas en nuestra vida, victoria tras victoria, victoria tras victoria. La vida cristiana es de victorias. Y uno pensaría que victoria significa no sufrir, ¿no?
significa, parece que, ya pura victoria, es pura alegría, pero hermana, las victorias son a través de mucho sufrimiento. Como dice el libro de los Hechos, es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchos sufrimientos, como el Señor nos muestra el reino. Y nosotros en nuestro corazón decimos, sí, yo quiero el reino, yo quiero que Jesús sea el rey de mi vida. Pero el Señor viene y nos enfrenta a situaciones donde nuestro ego tiene que quedar pegado a la pared, donde sufrimos. Y después que venimos de vuelta, nos damos cuenta cómo el Señor nos trató, cómo el Señor nos humilló, cómo el Señor permitió, pero el Señor tiene un solo objetivo, hermano. Como le dijo a Israel, te llevé por el camino del desierto para que supieras si ibas a servir a Jehová o no. Y la respuesta es no. La carne nunca quiere sufrir al Señor porque la carne es esclava de sí mismo, de tus propias necesidades, intereses y temores. La carne no va a servir al Señor, pero el Señor nos lleva por ese camino del desierto para que digamos, no yo, Señor, presento mi cuerpo, no sea yo, sino seas tú, no ya yo. ¿Cómo el Señor nos convence que es mejor su vida que la nuestra? Sino a través de muchas tribulaciones. Y doy gracias al Señor por esas tribulaciones, ¿no? Damos gracias al Señor por aquellas cosas que nos han causado dolor, porque han traído a nuestra vida la bendita convicción del señorío de Cristo, de que tenemos un Rey. El propósito de Dios no es solamente la salvación, sino la salvación es un medio. El propósito de Dios no solamente libertarnos del pecado, sino perdonar nuestros pecados y libertarnos del pecado para servir al Dios vivo voluntariamente. Hermanos, ciertamente que la sangre de Jesús es preciosa. Y es preciosa para el Padre primeramente. Es muy preciosa la sangre del Señor Jesús. Esa sangre tenía como objetivo que un día nosotros, al igual que el Señor entregó su sangre voluntariamente, por eso es tan diferente a la sangre de los animales que se sacrificaban, porque la sangre de los animales era una sangre inocente, los animales eran una víctima inocente, pero no voluntaria. Jesús se entregó voluntariamente al Padre. Y esa sangre se transformó hasta el día de hoy en una sangre preciosa. Y hoy puedo decir, sé que con todos mis hermanos presentes, que la sangre de Jesús es eficaz, es poderosa y es preciosa. Y esa sangre, hermanos, con la cual Jesús entró al cielo, y que para el Padre es lo más valioso que existe en el universo, y se le entregó una entrada generosa, o sea, amplia al Señor, es la misma sangre con que nosotros entramos al cielo y visitamos los lugares celestiales. Tenemos amplia entrada por la sangre preciosa del Señor Jesús, que nos habla de victoria, hermanos, que nos habla de libertad, pero también nos habla de una entrega por amor a Jesucristo. Y nos habla de que en esa entrega a Jesucristo está el propósito que Dios siempre tuvo, que hubiera un pueblo sobre el cual reinar, y que su reinado es poderoso, porque el hombre se transforma en un instrumento del Dios vivo, y Dios, a través de su cuerpo, que es la Iglesia, sigue manifestando su bienestar a todos. No puede el Señor Jesús estar en un lugar si no es sanando a todos los oprimidos por el diablo, libertando, y así es la vida de la Iglesia. Bendito es el Señor. Entonces esta historia que nos parece sangrienta es una historia que figura el reinado del Señor Jesús. Él era el legítimo rey, y Acab, en el sentido figurado del reinado del hombre, pero sobre todo el reinado del diablo, cuando le quitó, hermanos, la autoridad al hombre ahí en el Edén,
es destronado, se le corta la cabeza. Hermanos, y todos los poderes que están debajo del diablo, los principados, potestades, se les quita la vida, y yo quiero que ustedes me entiendan, el diablo no tiene lugar en la nueva vida, en la vida de la iglesia, porque es otro ámbito. Satanás y sus demonios, en una chillería, gritería inmensa, salieron detrás del Hijo de Dios, que había quitado la cabeza, el gobierno al diablo, y la tumba no pudo retener al Señor, pero los demonios no pudieron pasar ese límite. Jesús pasó el límite de la muerte, venció a la muerte. Los demonios quedaron en la muerte. Y sépanlo ustedes, hermanos y hermanas queridas, que el lugar en que ustedes habitan, el diablo no tiene potestad. Por eso el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. No hay ninguna potestad en el ámbito que nosotros vivimos que sea del diablo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El lugar, el ámbito de la resurrección no es para Satanás y sus demonios. Y nosotros estamos en ese ámbito, hermana, en el ámbito de la resurrección. Y ese ámbito es el ámbito del reino. Es el ámbito donde hay un rey. Él nos redimió, nos libertó del pecado para que nosotros optemos voluntariamente a vivir bajo el reinado de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en el propósito de Dios del cual los reyes de Israel eran figura, el rey de Israel era puesto para salvaguardar los derechos de Dios y para que el pueblo aprendiera a servir a su Dios. Dios ha puesto sobre nosotros un rey, el cual proclamamos. Jesucristo es nuestro rey. Lo podemos decir con toda palabra y con todo el corazón. Yo tengo un rey. Yo tengo un rey que me salvó, que me libertó del pecado, y su nombre es Jesús. Ahora, este rey sigue teniendo un deseo íntimo en su corazón. A él no se le ha quitado aquello que fue la meta de su vida. Era hacer la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre a través de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. El propósito de Dios siempre es el reino, hermanos. Como Dios lo mostró en Israel. Salvación de Egipto, tierra prometida, santificación y reino. El reino, el rey puesto en Israel. Ahora en la iglesia es exactamente lo mismo. Primero salvación. La sangre de Jesús es eficaz, pero luego santificación. El Hijo de Dios vino a vivir a nuestro corazón y se manifiesta. Pero tercero es la entrega voluntaria de nuestro cuerpo para que el Hijo siga haciendo la voluntad del Padre. El Señor no nos ha salvado. Hermanas, escuchen esto que les voy a decir. Abre tu oído, pueblo santo. El Señor no ha salvado para que tú ahora tengas una mejor vida. El Señor no te ha salvado para que tú ahora disfrutes de no, ahora Él me salvó, entonces ahora yo vivo. Y si bien es cierto, eso es verdad. Hermanos, si bien es cierto, nosotros tenemos una mejor vida, ese no es el fin del propósito, es algo que viene por añadidura. Pero el fin es el reino. El fin es estar a los pies del Señor Jesucristo para hacer lo que nuestro Rey nos manda. Y nuestro Rey tiene en su corazón seguir haciendo la voluntad de Él. Entonces, por eso, en la visión del reino, en la iglesia, en el reino de Jesucristo, aprende no solamente a conocer al Hijo, a quien ama, sino que también en el Hijo.
conoce al Padre. Porque cuando el creyente está rendido a los pies de Jesucristo, puede ver el propósito del Padre y no solo ama al Hijo, sino también ama al Padre. Nosotros tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. En el Hijo vemos al Padre y en el Padre vemos al Hijo. Bendito es el Señor para siempre. Entonces, cuando la Escritura dice ahí en el libro de Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces es cuando se habla la profecía directa del Señor Jesucristo, pero de muchas maneras es cuando Dios nos habla a través de estas historias que figuran al Señor Jesucristo. Esta historia es preciosa porque está hablando, hermanos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como rey y su victoria sobre el diablo en la cruz. Cuando vamos a tratar este tema, el del capítulo 10, es la victoria en la cruz sobre el diablo y toda potestad, que aquí en el caso de Jehú es sangrienta, como lo vamos a leer. Y empiezo con el versículo 1. Dice, Acab tenía 70 hijos en Samaria. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los jefes de Jezreel, a los ancianos y a los tutores de Acab, diciendo, hermanos, la victoria de Jesús en la cruz sobre Satanás no solamente provocó la destrucción y el quite de la autoridad del diablo, sino que la derrota de todo gobernador, de toda potestad, de todo demonio. El Señor Jesús en la cruz derrotó al diablo y a toda potestad. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, verso 10 del capítulo 6 de Efesios, dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores. Y no está hablando de gobernadores humanos, sino que está hablando, hermanos, de la jerarquía diabólica. El Señor nunca quiso que los hombres tuvieran jerarquía. La jerarquía sí Dios la desarrolló con los ángeles. Los ángeles son distintos de uno a otro porque unos tienen jerarquía, como es la milicia, el general, el coronel, el comandante, el mayor, el capitán, el teniente, y después los suboficiales, el sargento, el cabo, el soldado raso, ¿no? El ejército tiene niveles de autoridad, los ángeles igual. Por eso que el Señor, cuando se refiere al diablo, se refiere a esto mismo, ¿no es cierto? Al príncipe de la potestad del aire, quiere decir al principal. ¿Quién es ese principal? El diablo. Pero detrás del diablo hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. Y cuando dice, hermano, nuestra lucha, nuestro contra carne y sangre, no se refiere a que estamos luchando con un demonio donde tiene la posibilidad de hacernos daño, sino que el diablo no accede a nuestro lugar porque ha sido derrotado. Los demonios no pueden llegar en el ambiente que Dios ha puesto. Por eso que usa, hermanos, sus armas. ¿Cuáles son las armas del diablo? El pecado, el peso. ¿Y qué significa el pecado? Porque no dice los pecados, dice el pecado. Y como lo hemos visto en otra oportunidad, el pecado es el que engendra los pecados. Y el pecado en la Biblia se le conoce como impiedad, sin Dios.
Dios acusa a la humanidad de dos cosas: impiedad e injusticia. La impiedad tiene como fruto los pecados. Cuando Adán pecó, se transformó en impío, porque el espíritu de la vida eterna, que era Jesucristo, en la vida de Adán desaparece. Y los hijos de Adán nacen muertos espiritualmente, y aunque Dios abre un camino de fe, ellos tenían una gran desventaja: no tenían la vida eterna en ellos. La vida eterna había salido el día que Adán pecó, que se produjo el conflicto, porque el diablo no se lanzó contra Adán, sino que se lanzó contra Adán teniendo en perspectiva aquel que vivía en Adán, Jesucristo. Ese día las tinieblas no prevalecieron contra él y la vida se separó de Adán. No podía seguir con él y Adán se transformó en impío. Pero hubo una rama que siguió la impiedad, como Caín, que mató a su hermano. La descendencia de Adán vino a través de Set, que pudo seguir a Dios a través de la fe y del sacrificio de víctimas inocentes. Cuando Abel llevó el sacrificio, cuando él llevó al cordero degollado y derramó la sangre del cordero, miren cuál es la religión de Abel. Abel llevó ese cordero diciendo: era yo el que debía morir, era yo el que debía derramar la sangre, pecador. Pero hoy día te presento este cordero por la gracia que tú me has dado de poder hacerlo y alcanzar misericordia. O sea, diciendo: no tengo ningún mérito, ni nunca lo tendré, pero tú me has aceptado a través de la víctima, de esta víctima inocente. En cambio, Caín dice: te traigo lo que sembré, te traigo lo que mi esfuerzo hizo. Y eso, hermanos, manifiesta, la religión de Caín manifiesta que el hombre puede ofrecerle a Dios algo. O sea, el hombre no es tan malo. El hombre puede redimirse a sí mismo. En cambio, cuando el hombre cayó en Edén, hermano, se hizo inútil absolutamente. Y Dios lo podría haber terminado porque no tenía, o sea, el pecado era una ofensa tan grande a Dios, pero Dios en su paciencia, hermanos, y ya desde los siglos empezó a actuar el plan que tenía Dios, que era que un día su hijo, al igual que él, que tenía la misma naturaleza, un día iba a dejar el trono de gloria e iba a ser hombre e iba a redimirnos. Ese plan no fue el plan B. Ya que no resultó, vamos a inventar otra cosa. Y no, hermano, eso estaba programado desde los siglos. Adán era la criatura inocente. Y qué interesante es la criatura inocente, hermanos, porque no conoció. Adán no conocía ninguna otra vida natural. Y por lo tanto no valoró lo que tenía. Es lo que les pasa a los hijos de pronto cuando se les da todo. Y de repente la respuesta de los hijos a ese darle todo es negativa. Es como Adán. Pero miren lo que ha pasado por nosotros. Dios ha salvado a perdidos pecadores. Nosotros hemos experimentado la vida sin Dios, hermano. Nosotros sí tenemos comparación. Él ha venido a mi corazón. Él salvó a perdidos pecadores. Lo que no hizo con los ángeles, lo hizo con nosotros. En esa victoria nos arrebató de las manos del diablo. Nos arrebató de las cárceles en las cuales los muertos no tenían esperanza. Después de muertos, bajo el dominio de Satanás, en el lugar de los muertos. Ese día cuando Jesús resucitó, las cárceles eternas se abrieron en la tumba y muchos santos fueron vistos
por los humanos, hermanos, porque lo de la resurrección fue algo glorioso. Imagínense ese día cuando los muertos resuciten primero. ¡Qué día glorioso! Esperamos, y esperamos ese día, hermanos amados, pero Jesús es el Rey prometido desde Génesis y que a través de todas las Escrituras se va las diversas maneras. Dios ha hablado de no solo muchas veces, sino de muchas maneras. Aquí a través de esta historia de Segunda de Reyes nos vuelve a hablar de la venida del Mesías, de su gobierno, y nos habla de su entrada a Jerusalén. Pero aquí en el capítulo 10 ya nos habla, hermanos, de su muerte en la cruz y de la derrota completa. Nos habla de Jesús en el lugar de los muertos y los demonios chillando alrededor, ya que su líder, hermanos, ha recibido el justo tributo, la justa paga a sus crímenes, ya que se cumple la profecía de Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Jesús hirió al diablo en la cabeza, lo descabezó, le quitó la autoridad. Y luego siguió con todos sus demonios, hermanos, derrotados. Y aquí vemos esta historia tan humana, pero que está figurando algo que sucedió 1000 años después. Acab tenía 70 hijos en Samaria y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los jefes de Jezreel, a los ancianos y a los tutores de Acab, diciendo: ahora, al llegar esta carta a vosotros, ya que los hijos de vuestro Señor están con vosotros, y tenéis con vosotros los carros y los caballos, y también ciudades fortificadas y armamento, elegid pues al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su Padre, y luchad por la casa de vuestro Señor. Miren aquí Jehú actuando astutamente. Les dice que levanten a uno de los hijos de Acab y que lo pongan en el reino, probando el corazón de los líderes, de las personas que estaban a cargo de ellos. Pero miren lo que dice el versículo 4, dice: pero ellos tuvieron gran temor, pues decían: he aquí, los dos reyes no le resistieron, o sea, Joram y Ocosías. Los mató Jehú, ¿no? ¿Cómo lograremos resistir nosotros? Y el que estaba sobre el palacio, y el que estaba sobre la ciudad, y los ancianos y los tutores enviaron a decir a Jehú: somos tus siervos y haremos todo lo que nos digas. No proclamaremos rey a nadie. Haz lo que te parezca bien ante tus ojos. Esto es lo que pretendía Jehú, ver hasta qué punto ellos iban a seguir a Acab o iban a seguir al nuevo rey. Y astutamente, y ellos se dan cuenta, venció a Joram, el rey, y a Ocosías, el rey de Judá. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar si levantamos un nuevo rey? Y entonces ellos se pusieron a las órdenes de Jehú. Y así es en las potestades, hermanos, como Jesús, habiendo derrotado al diablo, ahí en la cruz, bajó a los lugares más bajos de la tierra y le cortó la cabeza al diablo en su madriguera, en la muerte. Por eso el profeta dice: en la muerte recibirás la muerte, dice el profeta respecto al diablo. En su principal aguijón, en su principal arma, que es la muerte, el diablo es vencido en la muerte y todos sus demonios chillan ante un victorioso Señor Jesús. No le pueden hacer frente. Y él les escribió una segunda carta diciendo: si estáis conmigo,
haced caso a mi voz. Tomad las cabezas de los hombres, los hijos de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, que eran 70 hombres, estaban con los grandes de la ciudad, quienes los educaban. Y cuando la carta llegó a ellos, sucedió que ellos tomaron a los hijos del rey y los degollaron. 70 personas. Y pusieron sus cabezas en canastos y se las enviaron a Jezreel. Y llegó un mensajero que le informó, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él respondió: que hagan con ellos 2 montones en la puerta de la ciudad hasta la mañana. Y sucedió por la mañana que salió y puesto de pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, y aquí yo me conjuré contra mi Señor y le di muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed, por tanto, que ninguna de las palabras de Yahvé que Yahvé habló acerca de la casa de Acab caerá a tierra, porque Yahvé ha hecho lo que dijo por medio de su esclavo Elías. Y Jehú dio muerte a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y todos sus grandes, a sus amigos y a sus sacerdotes, hasta no dejarles remanente. Hermanos, la derrota del diablo ha sido completa. Este pasaje que nos habla de una historia tan sangrienta, hermanos, que algunos, si no conocen al Señor y leen esto, empiezan a hablar y a blasfemar en contra de Dios. Pero esta historia, el Espíritu Santo la ha conservado hasta nuestros días, hermanos, para que nosotros sepamos algo. No solamente el diablo ha sido derrotado, sino toda potestad diabólica ha sido derrotada. El Señor ha derrotado a toda potestad. Sépanlo, hermanos. Satanás solamente puede usar sus armas de engaño para atraernos, seducirnos. Y a veces el Señor le permite que toque nuestro cuerpo. Y a veces el Señor le permite que toque nuestra economía. Pero sépanlo ustedes que cada vez que Dios le permite eso al diablo es porque Él lo va a avergonzar. Y va a haber victoria. Hermanos, proclamo la victoria. Proclamo por la salud de mi hermana que estuvo enferma, que fue atormentada por semanas. Y el Señor en su gracia la sanó, la libertó. Y hoy día, hermanos, esa es la confirmación de la victoria sobre toda potestad. El diablo ha sido derrotado, ha sido vencido en toda esfera. Cuando el Espíritu Santo nos advierte en Hebreos, nos dice: puesto que tenemos tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, lo único que puede hacer el diablo es asediarnos. El asedio siempre está presente, pero miren lo que asedia. No son los pecados, sino el pecado. ¿Y cuál es el pecado que nos asedia? Es vivir impíamente. El diablo nos incita a vivir sin Dios. Nosotros estamos viviendo en una ciudad donde todo está programado sin Dios, donde se estudia, se trabaja, se descansa sin necesitar a Dios. Nosotros hemos sido redimidos por Jesús y se nos ha dado un privilegio, hermanos, no confiar en espada ni en fuerza, porque no es con espada ni con ejército, sino que el Señor dice: es con mi espíritu. Miren la diferencia.
se nos ha dado el privilegio de invocar el nombre de Jesús. Qué afortunado es aquel. A veces nosotros pensamos, hermanos, que la oración es una carga. Y uno, a veces, no sé si a usted le ha pasado, porque no ha orado lo suficiente. No, pero yo quiero decirles que la oración no es un deber. La oración es un privilegio, es un gozo, porque la oración es para aquellos que aman a Jesús. Y los que aman a Jesús quieren tener intimidad con Él, quieren hablarle, quieren decirle, quieren contarle, quieren hablarle sus cosas, sus luchas, sus batallas. Hermanos, no le están diciendo al Señor que son capaces, sino todo lo contrario, se están rindiendo, hermanos, sus deseos, sus tendencias naturales, etcétera. No le están diciendo voy a cambiar, no le están prometiendo al Señor, no, mañana no lo voy a hacer, mañana no voy a sacar esto de mi corazón, sino diciendo no va a salir esto de mi vida, pero sí algo voy a hacer, lo voy a poner a tus pies. Esto soy yo. Esto está en mi corazón. Y esto yo soy capaz de hacerlo. Y sé que esto no sale por mi fuerza, lo rindo a tus pies. Qué necesaria es la oración. Qué privilegio y qué gozo, hermano, es de aquellos que amamos al Señor, de invocar su nombre. Y cuando invocamos su nombre, hermanos, el divino compañero del camino nos contesta, también nos habla y nos ama. El amor de Cristo no mengua. Así como te amó al principio, hoy día te sigue amando. Y mañana su amor sigue incólume. Pagó un alto precio por nosotros. Tuvo que ir a la cruz para vencer al enemigo y quitarnos de su potestad, para decir toda potestad. Le hemos costado su vida. Cada uno de mis hermanos vale la sangre de Jesús y todo demonio ha sido derrotado. Estos 70 hijos de Acab representan las potestades, hermanos, aliadas del diablo. Los niveles de autoridad angelical, los ángeles que perdieron su dignidad haciéndose uno con el diablo. 1/3 de los ángeles hicieron eso, hermanos, y Jesús los derrotó. Entonces solo puede asediarnos para que nosotros actuemos como que no tenemos Dios, para que nosotros no sepamos que tenemos a Cristo a nuestro lado, para engañarnos y decir ya, pues trata de vivir una vida cristiana mejor sin Cristo. Eso es el asedio del diablo. Hermanos, es con Cristo. Sin mí, miren lo que dijo el Señor. ¿Cuántas cosas no pueden hacer sin mí? En el mundo espiritual, sin mí, nada. Y miren cómo el diablo, con su engaño, nos seduce para tener una vida cristiana de su puro esfuerzos legales, para ser mejores, hermanos, siendo que el Señor Jesucristo ha venido a vivir su vida en nuestro corazón y nos toca contemplarlo y no ser impíos, porque Dios nos ha sacado de la impiedad mediante su cuerpo en la cruz y mediante su Espíritu que vino a habitar en nuestro corazón. Ya no soy impío, soy piadoso. ¿Pero qué he hecho para ser piadoso? Porque muchos levantarán el dedo y dicen, es piadoso este, y se reirán, ¿no? Y yo puedo decir, soy piadoso, por nada de lo que yo haya hecho o haré, sino porque Cristo vino a mi corazón. Dios me cortó de cuajo mi impiedad y me trajo a su Hijo, porque impiedad es sin Dios, hermanos, y nosotros tenemos
a Cristo en nuestro corazón. Dios de un solo cuajo, hermano, nos sacó de la impiedad. Jehú tenía mala cara, ¿no? Pero cuando uno lo ve desde la perspectiva de la revelación, como dice Hebreo, ¿no? De muchas, no solamente muchas veces, sino de muchas maneras. Como en toda la Escritura el Espíritu Santo está hablando y prefigurando a Jesucristo. Aún en estas historias que parecen tan sangrientas, ¿no? Está hablando de la victoria del Señor sobre toda potestad. Y qué alivio, hermanos, es que veamos a nuestro enemigo derrotado y que sepamos que las situaciones que nos pasan es solamente para que Dios siga avergonzando al diablo. Hermanos, podemos decir al diablo, maldecirlo, porque Dios lo maldijo en el Edén, lo volvió a maldecir en la cruz y sigue maldiciéndolo a través de todos los santos, hermanos, porque aun cuando los santos murieron sacrificados, apedreados, aserrados, estaban manifestando la derrota del diablo, que podía, como decirles, podía destruir su cuerpo, pero no su fe ni su apego al Señor. Así que gloria a Dios, bendito es el Señor, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 18. Los 70 hijos de Acab habían sido degollados. El rey había sido establecido, no tenía competencia. El Señor Jesús ascendió hasta los cielos y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesús fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es algo futuro, es algo que sucedió cuando Él se sentó a la diestra del poder en las alturas, cuando dice, toda potestad me es dada. Miren, toda potestad me es dada. Entonces ustedes también tienen potestad para ir a ser discípulos. Y no solamente eso, sino bautizarlos. Y además enseñarles todas las cosas que yo os he mandado, o sea, el Evangelio, escrito por aquellos que lo oyeron, ¿no? Eso es el Evangelio, lo que está escrito, y Él dice que todas esas cosas Él mandó hacerlas. Pero lo importante es el lugar que Él ha ocupado. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia tiene el privilegio de reconocer este señorío. Nosotros que estamos aquí podemos declarar que Jesús es el Señor. El mundo no lo hace. El mundo va a perecer. Los reinos de la tierra un día van a ser todos del Señor y los reinos de la tierra van a ser todos cautivos del Señor. Y aún Israel sigue afirmando que el Mesías no ha venido y esperan un Mesías. Y va a aparecer un Mesías, va a aparecer un engañador, un hombre que va a tener apariencia. Jesús no tuvo apariencia. Y entonces no creyeron en él. Vendrá otra con muchas apariencias y a ese van a recibir. Pero el apóstol Pablo dice, después de esto, todo Israel será salvo. Y antes de eso, se les revelará el Señor en un momento, en el momento que Jesús aparezca. Tomás no pudo creer hasta que vio sus llagas en sus manos y en su costado. Israel no creerá hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y cuando aparezca la señal, ellos llorarán, porque ese día se darán cuenta que ellos fueron cómplices de matar a su Mesías. No solo de matarlo, sino de perseguirlo, de denostarlo, y de recibir a un falso Mesías.
Bendito es el Señor, gloria a Dios, y a través de su palabra nos va recordando los estentores de su victoria. Hermano, cuando digo estentores, un día un hermano compuso una alabanza preciosa y dice: desde el cielo hasta la tierra que retumbe el nombre de Jesús glorificado. Nuestro Señor glorificado, hermano, manifiesta la derrota absoluta del diablo, la victoria completa del Señor sobre toda potestad, sobre todo señorío. Y sépalo la Iglesia tiene que saberlo, que el diablo ha sido derrotado. Y toda potestad, todo principado, todo gobernador de las tinieblas ha sido derrotado. Y desde su lugar de tinieblas, el diablo solamente puede asediar a los cristianos, incitándolos a vivir una vida impía. Teniendo a Dios, que vivan como no teniendo a Dios. Pero este es el tiempo en que la Iglesia tiene que saber que Dios nos libertó de los pecados, perdonándonos y limpiándonos con su sangre, y además en la cruz castigó el pecado y nos libertó del pecado, de la impiedad, en esa muerte, en la cruz, y vino el Espíritu Santo a nosotros trayendo al Hijo de Dios a habitar en nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo nos dice: no vivamos como impíos, si tenemos al Señor en nuestro corazón. Lo piadoso es Cristo en nosotros, hermano. Eso es lo piadoso. Lo impío es vivir sin Dios. Y Dios nos libertó a nosotros para ahora tener comunión con el verdadero, con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios hace un trabajo tremendo en el reino. Él es rey y su reinado tiene un propósito: llevar todas las cosas al Padre. Que el Padre sea glorificado. Que el reino traiga gloria al Padre para que se haga así como se hacen las cosas en el cielo, también se hagan en la tierra. Bendito es el Señor. Entonces estamos en el versículo 18 y sigo leyendo. Dice: después Jehú convocó a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Fíjate que usó la misma lógica de la anterior. Dijo: levanten de entre los 70 descendientes de Acab, levanten un rey. Pero la intención de él era ver qué hacían ellos. Bueno, y los degollaron y los presentaron ante Jehú, las cabezas de ellos. Pero ahora les habla a los servidores de Baal, porque Acab y sus hijos habían servido a Baal. Tenían templos en en Jezreel y en Samaria, dedicados a Baal. Existían más sacerdotes de Baal que sacerdotes del Dios vivo, porque Jezabel se encargó de perseguir y de matar a los siervos del Señor. Y entonces él aquí aparece diciendo: yo quiero servir a Baal más que Acab. Ahora pues, convocadme a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos o sus esclavos y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, pues tengo un gran sacrificio para Baal, y todo el que falte no sobrevivirá. Así obraba Jehú con astucia para exterminar a los esclavos de Baal. Qué interesante, ¿no? Astucia. Es como lo que dijo el Señor. Él dijo que teníamos que ser sencillos como paloma y astutos como serpientes, le dice a sus discípulos. Y aquí vemos a Jehú actuando con astucia. Y dijo Jehú, versículo 20, proclamad una asamblea solemne para Baal, y la proclamaron.
Y Jehú envió por todo Israel, y fueron todos los siervos de Baal, y no quedó ninguno que no fuera. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Quiere decir que era grande, era un local inmenso donde se adoraba a este Dios falso. En el fondo era la adoración del mismo diablo. Después dijo al encargado del vestuario traer vestiduras para todos los esclavos de Baal, y sacó para ellos vestimenta. Luego Jehú entró con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: buscad para cercioraros de que no haya aquí con vosotros alguno de los siervos de Yahvé, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para brindar sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en vuestras manos, dará su vida por la del otro. Y sucedió que cuando acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de la escolta y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape hombre alguno. Y así los mataron a filo de espada, y los de la escolta y los capitanes los arrojaron fuera. Luego avanzaron hasta la ciudadela del templo de Baal, y sacaron los ídolos de Baal y los quemaron, y destruyeron el pilar de Baal, y derrumbaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Extirpó, lo sacó. Una operación. Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos comparar esto con el Señor? Y miren lo que dice. Id, Marcos. Mire lo que dice el capítulo 16 de Marcos. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué importante que algunos no entienden que todo y toda es todo y toda. No es algunos. El Señor dice que murió por todos. Algunos dicen que murió por algunos. Pero la Escritura dice: murió por todos. Y Él dice: id por el mundo y predicad a toda criatura. Y entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que estamos observando. O sea, tribulación y angustia a todo el que hace lo malo. El mundo sin Dios es idólatra, hermano. La idolatría es su forma de vivir. Y tú dirás: pero hoy día hay menos estatuas que se adoran, menos imágenes. Sí, algunos siguen adorando ídolos muertos, pero la mayoría está adorando el dinero, el sexo, el libertinaje. Son dioses falsos. Esos dioses donde el hombre en la carne quiere encontrar la felicidad, quiere encontrar la satisfacción. Antes, en los pueblos, la gente se reunía en la plaza del pueblo y recorrían la plaza y daban vueltas. Hoy día las reuniones son en el mall, donde la gente va a consumir. O sea, el Señor está diciendo que los enemigos del Señor un día van a caer no solamente a filo de espada, sino van a tener un castigo eterno. Todo esto lo está anunciando. O sea, es como la historia de Jehú empieza cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿no? Y de ahí se desarrolla su cruz, la muerte.
la victoria sobre el diablo, la victoria sobre las potestades. Y ahora dice los siguientes enemigos, que es el mundo que no ha querido creer en el Señor, que se le ha predicado el Evangelio y rebeldemente rehúsan no solamente a creer en Él, sino se han hecho enemigos de Dios. Y dice que todos ellos van a perecer. Y podemos una vez más gozarnos en lo que dice Hebreos, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Del Evangelio. Y la Escritura dice, ¿de qué habla el Evangelio? Romanos dice, acerca de su Hijo. O sea, ¿qué es el Evangelio? Es acerca de Jesucristo. ¿Y dónde está anunciado el Evangelio? En todas las Escrituras. Como dice Pablo en Romanos, dice anunciada en las Escrituras. ¿Qué anunciaron las Escrituras? El Evangelio. Y aquí nosotros estamos viendo el anuncio, ¿no? Anunciando que un día Dios iba a levantar a un rey justo y que va a empezar su reinado derrotando a su enemigo, a las potestades, principados, y eso pasó en la cruz. Y luego, a toda la humanidad, el infierno nunca fue diseñado por Dios para el hombre, fue diseñado para el diablo. El infierno es el lugar, la muerte eterna, en la cual Satanás y sus demonios van a caer. Pero también caerán ahí todos los que conforman el cuerpo del diablo. El diablo tiene un cuerpo en esta tierra, así como Jesús tiene un cuerpo en la tierra. El cuerpo de Jesús, ustedes saben, hermanos, es la iglesia. Pero el cuerpo del diablo es el mundo. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo? La voluntad de Dios. ¿Qué hace el cuerpo del diablo? La voluntad de su Dios. La voluntad de Satanás. Esa es la diferencia. Y un día Satanás y su cuerpo van a caer al lago de fuego y azufre. Pero, ¿por qué es eso? Porque no creyeron en la buena noticia. No creyeron en Jesucristo. Amén. Versículo 29. Dice, sin embargo, y está hablando de Jehú, y aquí Jehú se aparta de Jesucristo. Es como la figura de Salomón. Salomón es figura de Cristo, pero llega un momento en que la figura se aparta. Salomón peca contra Dios, se casa con mujeres extranjeras, mostrando su impiedad, iniquidad, la cual es juzgada. Dios le dice que no le va a quitar el reino mientras él viva, pero a su hijo, y se dividió el reino cuando Roboam, hijo de Salomón, pero fruto del juicio que Dios hizo por la infidelidad de Salomón. Pero Salomón es figura, aquí Jehú es figura de Cristo, pero las figuras no pueden ser como el original, porque el original nunca pecó, no hubo iniquidad en su vida, no hubo pecados en su boca, no conoció el pecado. Entonces aquí vemos el versículo 29, la triste historia. Jehú, que había obedecido a Dios, que había matado a la descendencia malvada de Acab, la idolatría la había terminado, extirpó, aquí dice, extirpó a Baal de Israel, lo extirpó, lo sacó. Sin embargo, el versículo 29 en mi Biblia textual dice, sin embargo, respecto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel,
Jehú no se apartó de ellos, es decir, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y les recuerdo que cuando Jeroboam se dividió de Roboam, él, para evitar que en el reino del norte los judíos o los israelitas fueran a adorar a Jerusalén, puso 2 ídolos, hizo 2 becerros, tal como Aarón lo había hecho en el desierto, ahí en el monte Sinaí, ¿ustedes lo recuerdan? Había hecho 2, hizo él un becerro y Jeroboam replicó esos becerros y lo puso uno en el norte de Israel y otro lo puso en la frontera con el reino del sur, con Judá. ¿Y cuál es el objetivo de Jeroboam? Porque esto fue pensado, fue planeado. ¿Y qué planeó Jeroboam? Jeroboam planeó que no fuera que los israelitas fueran a Jerusalén y se quedaran y luego lo mataran a él. Entonces les puso esos ídolos, dijeron, este es tu Dios. ¿Y cómo les puso los ídolos? Jehová. Les puso el nombre de Dios. Y aquí dice lo que Dios dice respecto a eso. No se apartó de ellos. ¿De qué? Del pecado que hizo respecto a los pecados con Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. ¿Cómo había hecho pecar a Israel? Poniendo 2 ídolos. Y Jehú no lo sacó. ¿Y por qué no lo sacó? Estuvo dispuesto a sacar a Baal. Pero ¿por qué no sacó estos 2 ídolos que había puesto Jeroboam? Por lo mismo que Jeroboam los puso, para no exponerse que el culto se trasladara a Jerusalén. Y él tuviera que dejar el reino y el reino el rey de Judá tomara los territorios. ¿Me entiende? Por seguridad. Pero seguridad necesitó nuevamente defenderse solo, siendo que Dios era su defensa. Qué oportunidad maravillosa tuvo Jehú de haber sido un yaveísta completo, o sea, un adorador de Yahvé, de Jehová, completo, y haber discernido que la fuerza, el poder y la autoridad que él tenía no provenía de un ídolo, sino provenía del Dios del cielo. Y él perdió esta oportunidad y tristemente el Espíritu Santo, aquí en el escrito, nos dice, no se apartó de este pecado. Y Yahvé dijo a Jehú, le hizo una promesa, por cuanto has obrado bien haciendo lo recto ante mis ojos. O sea, y aquí les muestra que no fue Jehú el que planeó la muerte de Joram y de Ocosías, sino que fue el mandato de Dios. De la misma manera, no fue él quien planeó la muerte de todos los descendientes varones de Acab, sino que fue Dios. Fue Dios siempre. Y aquí Dios le reconoce a Jehú, has obrado bien haciendo lo recto ante mis ojos. ¿Qué es lo recto? Hermanos y hermanas, ¿qué es lo recto ante los ojos de Dios? Lo recto ante los ojos de Dios es hacer su voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y a acabar su obra. Él no vino a inventar algo. Él no vino a hacer lo correcto desde la perspectiva humanista. Él vino exactamente a hacer la voluntad del Padre, aunque el mundo no lo entendiera, aunque las personas pensaran que no era correcto, como nosotros podríamos pensar lo que hizo Jehú, pero Jehú hizo exactamente lo que Dios le había mandado a través del profeta Elías. Dice, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, o sea, en el corazón de Dios, no en el corazón de Jehú. Tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. A David le promete que por todas las generaciones habrá uno en el reino.
Pero a Jehú le dice hasta la cuarta generación, porque Jehú se reservó, se defendió, él fue su protector, dejando la idolatría metida en el corazón de Israel, no la extirpó, entonces solamente su reinado iba a durar hasta la cuarta generación. Pero Jehú, sin embargo, dice, empieza el versículo 29 y en el versículo 31 dice pero. En la Biblia el pero es para bendición o es para maldición. El pero de Romanos capítulo 3, verso 21 es glorioso. Pero ahora, pero este es un pero, hermanos, de maldición. Pero Jehú no se cuidó de andar en las enseñanzas de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que los acabamos de mencionar anteriormente, por los cuales había hecho pecar a Israel. Jeroboam hizo pecar a Israel y Jehú mantuvo esos ídolos y siguió haciendo pecar a Israel, considerando que esos ídolos eran algo. Más encima le siguieron llamando Jehová o Yahvé a esos ídolos, ¿no? Entonces solamente su reinado, esta era la cuarta generación, y no solamente continuó con la idolatría, sino que además no hizo su reinado, no fue para traer la voluntad de Dios, ni para enseñar al pueblo, porque estas dos cosas van juntas. Estos ídolos van junto con la voluntad de Dios. Jeroboam, o sea, Jehú no se dedicó a practicar la obediencia al Señor, las enseñanzas de Dios, y siguió en su vida natural, a pesar de que había obedecido, siguió el camino de Saúl. ¿Se fijan cuál era el camino de Saúl? Saúl podía pelear las batallas de Jehová, pero no pudo hacer la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Sí, yo hice tal como tú dijiste. ¿Pero qué son esos? Samuel dijo, ¿qué son ese mugido de vacas que escucho? No, es que las dejé para hacer una ofrenda al Señor. ¿Y quién te mandó eso? ¿Te fijas cómo es el mismo caso de Saúl? Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Nosotros tenemos que andar con un Cristo vivo. Nuestro Dios está vivo. Y las Escrituras nos enseñan cómo andar, cómo comportarnos en la iglesia del Dios vivo. Miren, la Escritura dice del Dios vivo, no del Dios que está encerrado en la Biblia, hermano. Y esto no es ser hablar en contra de la Biblia, ¿no? Hermano, la Biblia tiene un objeto. El objeto es conducirnos a un Cristo vivo, a un Dios vivo. Todo lo que dice el Evangelio es para que nosotros vivamos. Pero la Biblia no es Dios. ¿Me entienden, hermano? La Biblia es la palabra de Dios que nos conduce al Dios vivo. Es la palabra viva que hace que nuestro Dios en nuestra fe sea vivo y nosotros vivamos como viendo al invisible. Y miren cuál es el resultado de un rey injusto e impío. Jehú reúne, si bien es cierto, extirpa en la adoración de Baal, él sigue siendo impío, o sea, actuando sin Dios, y sigue siendo injusto, cometiendo los pecados anteriores. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que había hecho pecar a Israel. Y el versículo 32, hermanos, es el fruto de este no apartamiento del mal. No se aparta del mal.
Jehú no se aparta del mal y viene la consecuencia. Versículo 32. En aquellos días Yahvé comenzó a cercenar a Israel. ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra cercenar? No sé lo que usa en la otra versión, pero aquí mi versión de la Biblia textual dice cercenar. Y la palabra cercenar significa cortar, ¿no? Es como dice, empezó a cortar a Israel. Y aquí dice cómo. Dice, y Hazael, el mismo que había ungido Eliseo. ¿Se acuerda cuando miró a Hazael antes de ser rey y lloró Eliseo? Porque vio lo que él como rey iba a hacer con Israel. Y aquí dice, y Hazael los atacó en todos los confines de Israel. Cuando dice cercenar, está cercenando el territorio de Israel que le pertenecía a Israel, empieza a ser atacado por Hazael. Y dice, ¿desde dónde? Desde el Jordán al oriente. O sea, todos, Israel hoy día, los territorios que ocupa son del Jordán hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo. Pero Israel era transjordano, o sea, Israel, hoy día lo que es Jordania, le pertenecía a Israel. Gran parte de ese territorio era parte de lo que Dios le había cedido. Entonces, el rey de Siria empezó a atacarlos desde esa Transjordania, que era de Israel, y dice, desde el Jordán al oriente, toda la tierra de Galaad, los gaditas, los rubenitas y los manasitas, hasta Orer, o sea, las tribus que se habían, cuando uno ve los avances de Israel con Josué, uno ve que las tribus fueron transjordanas. Dios les dio a Manasés, a Rubén, a los gaditas, o sea, la descendencia de Gad, la Transjordania, y empezó el rey de Siria a atacarlos. Desde Aroer, junto al torrente de Arnón, hasta Galaad y Basán. O sea, empezaron a cercenar el territorio de Israel. ¿A causa de qué? A causa del gobierno, porque el propósito de Dios es el reino. El propósito de Dios de nuestra redención, de nuestra liberación del pecado, es el reino, hermano. Es actuar bajo el gobierno de Jesucristo. Es vivir bajo la autoridad del Señor, ¿no? Y aquí estos reyes que no se conforman al modelo de Dios son fruto de los reinos vecinos que se lanzan contra Israel en guerras. Y el versículo 34 dice, el resto de los hechos de Jehú, todo lo que hizo y todo su valor, no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros vamos a hacer un repaso. Pero este repaso no nace de que ya vamos a hacer un repaso, sino que cuando nosotros leamos el libro de Crónicas, si el Señor nos permite llegar, vamos a darnos cuenta que va a volver a repetir. Todos los reyes que hemos estudiado van a volver, pero con otra mirada. Así que aquí ya nos está anunciando que después de Segunda de Reyes viene Primera de Crónicas. Y en esos libros vamos a seguir estudiando a los reyes de Israel, pero con otras características, con otras miradas. Pareciera que fuera lo mismo. Es como los evangelios. Pareciera que estuvieran diciendo lo mismo, pero tienen detalles distintos. El resto de los hechos de Jehú, todo lo que hizo y todo su valor, no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres. Nótense el lenguaje de la Escritura. No dice murió. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Y su hijo Joacás
reinó en su lugar, tal como Dios le había dicho, hasta la cuarta generación. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. A pesar de lo que hizo, se le contó toda la obediencia que tuvo para extirpar a Baal y a los siervos de Baal. Y su reinado duró 28 años y vinieron 3 reyes más de la descendencia de Jehú. Amén.